A ver, aquí está la sesión 3. Dice, por favor. Ya, wow, según panda, según Calla Suñes. Excelente, mira, ya estamos aquí, estimados amigos, en el bloque número 3. En el bloque número 3 hay algo muy importante que nosotros vamos o que nos van a evaluar. En este caso, estamos hablando de la competencia, obtiene información de texto oral. Para muchos esta parte es muy difícil, muy complicada. ¿Por qué? Porque como dice, evaluación oral es todo esto. ¿No es cierto? O sea, de todo lo que tú has leído, lo que vas a entender o lo que te va a leer el jurado o el evaluador, eso es lo que nosotros tenemos que, en este caso, responder de acuerdo a lo que nos están planteando o de acuerdo al texto que nos está, en este caso, dando el jurado, estimados amigos. Entonces, aquí se mira, obtiene información del texto oral. Infiere e interpreta información del texto oral, reflexiona y opina sobre la forma y el contenido, el contexto del texto oral. Y para eso, estimados amigos, tenemos 4 preguntas a partir de un texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso, estimados amigos? Y mata rurananchis o ruananchis. Y mata. Vamos a aprender un poquito más cómo están estructurados los textos. Por eso, cuando nosotros queremos escuchar, lo que debemos pedir es que las preguntas lo hagan con total calma. A veces hay evaluadores que dicen, pues, hey, chala, rato chala, ¿ya? Rápido leen el texto y a veces ni siquiera se entiende. Entonces, pero aquí vamos a entender. Mira, nos dice, si yo te leería el texto, diría de esta manera. Osjolo, Osjoloja, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, mama suyugunapin, ya puna kunallapi, chiripi, rumirumipi imam y achakun, causan. Mira, aquí tenemos 2 verbos. Entonces, mira, siempre, como les dije, nuestros textos van a terminar en verbos. O sea, cuando yo hablo, siempre también va a terminar en verbo. Osjoloja, mira, Osjoloja, el gato andino, dice, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, mama, suyukunaj, punakunallapi, punankunallapi, chiripi, rumirumipi, imam y achar. Y lo que te enseñé, mira, hemos puesto cuando en este caso, se enumera cosas, nombres, siempre termina con iman al final. Aquí está, mira, eso también les he enseñado. Ya tenemos aquí, dice, Oscoyoca, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Mama, Suyucunas, Punayán, Pinchiripi, Rumirumi, Pima y Achacun. Causan, se acostumbra y bebe. Ahora, ¿qué más nos dicen? Sayeininka, Wasinchikpi, Uywaska, Misinchikmanta, Tumpaya, Hatumi. ¿Qué estoy diciendo? Sayeininka, su tamaño, ¿ya? Sayeininka, Wasinchikpi, Uywaska, Misinchikmanta, Tumpaya, Hatumi. Es un poquito más grande, ¿ya? Wiskachakunata, Hukuchakunata, Purun Kita, Kuikunata, Machahwaikunata, Karaiwaikunata, Patukunata, Llutukunata, Yapismukuna, Runtunkunata, Iman, Meko. Mira, aquí también otra vez el verbo. Si te has dado cuenta, estimados amigos, siempre nuestros textos al final llegan a una conclusión, terminan en verbo. Sayaininka, dice, Tumpachaya, un poquito más grande, Sayaininka, Wasinchikpi, Uywaska, Michimanta, Tumpaya, Hatumi, Wiskachakunata, Hukuchakunata, Purun, Kita, Kubikunata, Machahwaikunata, Karaiwaikunata, Patukunata, Yutukunata, Piskukunata, Piskukunat, Runtungunata, Ima, Mijo.
Ya hemos dicho que este es un animal que es tamaño de un poquito más grande del gato, come vizcachas, cucucha, pericotes. Maestro, se apagó su micrófono, no se oye. Machahuaycunata. A ver, a ver, a ver, a ver. One moment, un momento, un momento. No sé por qué se ha desconectado mi internet. ¿Qué dice? Ahora sí se escucha. ¿Ahora sí se escucha? Sí, ahora sí. Sí. Ya. Se ve también la pantalla, ¿verdad? No, sí sale, estás presentando, dice. Ya, muy bien. Es que se me ha desconectado el otro Wi-Fi y estamos con otro. Ya, muy bien. Entonces, estimados amigos, ¿qué dice aquí? Mira, muchas veces estos textos que nos dan el ministerio, a veces no siempre son quechua puro collao. Por ejemplo, tumpaya, esto es un término chanca, ¿ya? Entonces, hay términos que así se utilizan, ¿ya? Ahora nos dice que come, vizcachacuna, jucuchacunata, purun huegunata, quita machaja huegunata, machaja huegunata, cara iguacunata, patucunata, yutucunata, piscucuna, rundungunata y más, mijo. Luego dice, manam sipinacho, nispanengo, no debemos extinguir, matar, dice. Muchuitas apamuman, puede traer, ¿qué cosa? ¿Ya? Puede traer, en este caso, escasez, ¿ya? Maldición, algo así, ¿eh? Cheireko, cheireko. Ichaqa wakin millay sunquyuq runakunaqa sipi punku. Ojo, estimados, aquí tenemos ya lo siguiente. Tenemos, estimados, ¿qué cosa tenemos? Tenemos los verbos. Los verbos tenemos aquí. Entonces, ya creo que en esta parte ya me están dando algunas ideas, ¿ya? O en este caso, vayamos a las preguntas, dice. Ya tienes el texto. Lo primero que tienes que aprender es a reconocer los verbos. Aquí están los verbos. Ya, y el texto literalmente tiene pocos verbos. Ninku, dicen, ¿ya? Apamunman, ¿ya? Y sipinku. Estos son los únicos verbos sobre los cuales gira toda la oración o todo el texto. No hay otro. Entonces, ahora, la pregunta del criterio 2 dice, ¿ya? Uyaris mangina. Cuando tú escuches esta palabra, Dina, a ver, Dina, antes de que pasemos. Adelante, Dina. Maestro, muy buenas noches, colegas. Igual, una consulta, mire, a mí me van a evaluar sobre quechua sureña chanca. Es mi primera clase, no sé si he entrado más a la clase o es lo mismo. Quisiera que me explique, por favor. Ya. Mira, en realidad, lo que tú tienes que entender es lo siguiente. A veces el quechua chanca, mira, si te has dado cuenta, el ministerio lo ha combinado, pero hay una variedad. Si no, escríbeme al interno, estimada, más estamos enfocados en quechua collao. Existe una variación que no es mucho, pero te puede equivocar o te puede generar confusión. ¿Ya? Sí, pues porque Escribes estoy cualquier cosa. leyendo y Ajá. la verdad que no lo entiendo. Ya está bien, escríbeme al WhatsApp, no te preocupes. ¿Ya? Maestro, disculpe, Ya, buenas maestra. noches, colegas. Por Buenas noches. ejemplo, este quechua, lo que usted enseña se Ujú. parece al quechua chanca. Yo también me inscribí en quechua chanca y son similares. Poquito, Ya, no. mira, entiendan lo siguiente, Sí ¿ya? entiendo, Mira, maestro, sí estoy ajá, entendiendo. ya, ¿qué nos Ujú. dice el ministerio? El ministerio ahora ha unido ambos, ¿ya? Entonces, nos dice que el quechua sureño viene a ser el chanca y el collao. Es la teoría del ministerio.
y en algunos lugares te van a evaluar igual el mismo texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una persona que habla quechua de Cusco normalmente en el quechua chanca, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente, ¿ya? Veamos esto. Recuerden que esta ha sido una prueba de o una de las guías de entrevista de años anteriores que hemos utilizado, ¿ya? O que se ha planteado. Entonces, estamos resolviendo porque, por ejemplo, el año pasado hemos estado un curso de escritura, un seminario, y en la mayoría de las preguntas hemos acertado, ¿eh? Entonces, estimados amigos, ¿ya? Es lo que estamos utilizando. Y es más seguro de que vengan casi las mismas o el mismo tipo de preguntas, con la misma estructura, con la misma función, las mismas preguntas. Por ejemplo, una de las preguntas más usuales que tú debes tener es esa palabrita. Uyarisqaykiman hina. ¿Qué es uyarisqaykiman hina? Y matas kama uyarisqaykiman hina. De Es acuerdo con lo que de escuchas. acuerdo a lo que has escuchado. De acuerdo a lo que has escuchado. Entonces, si tú te encuentras con esto, tienes que entender que te estoy preguntando, de acuerdo a lo que escuchaste o según lo que has escuchado, te está diciendo. ¿Ya? ¿Entendido? Dice, kan ñataq, kam, tú. Kam ñataq es tú ya también. ¿Ya? Tú ya también. Llapan uyarisqakista yaqaqiklanta willarimuy. Entonces, mira, en la mayoría de los textos que nos van a dar, nos van a leer, ¿qué nos van a decir? Nos van a decir lo siguiente. Cambiate, tú ya también, cuéntame la historia, pero de acuerdo, que no se salga de, en este caso, que no se salga de dónde, que no se salga de en este caso, del mensaje, de la idea, ¿ya? Que nosotros vamos a utilizar. Entonces, kamñataq llapan uyarisqaykita, ¿ya? Yaqaqiykillanta willarimuwayris, ¿ya? Cuéntame que sea lo más parecido posible. ¿Entendido? Entonces, ya nos están dando la idea. Para eso, ¿ya? Hemos reconocido algunos verbos. Ya chacun, y matamijun, ¿qué dicen de él? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa trae? Y algunos lo matan, podemos decir. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo darme una idea, porque ya he reconocido algunos elementos. Primero dice, ya chacun, mira, ya tumpaya no, mijun, luego dicen de él, ¿qué dicen de él? Apamunman y si pipungu. Entonces, para la pregunta 1, lo que yo tengo que hacer es poner aquí algunos elementos muy importantes, que son verbos. Estos verbos que nosotros estamos utilizando, estimados amigos, son verbos los más importantes que nosotros vamos a utilizar. ¿No es cierto? Ahora, si tú te preguntas, yachakun causan, estamos hablando de que se acostumbra o acostumbra a vivir. Acostumbra, ¿dónde? Vivir. Ya está. Ahora, mijun, estamos hablando de lo que come. Luego, ninku, ¿qué dicen? Dicen de este animal qué. ¿Qué cosa dicen? Apamuman puede traer, ¿ya? Como consecuencia. Y algunos dicen mata. Ya está. O sea, cuando yo ya tengo los verbos aquí, ya puedo decir que tengo la mayor cantidad o la estructura que me va a ayudar a entender de mejor manera todo el texto. Ahora, si ya chacun, causan, ¿dónde? ¿Ya? Puedes poner ushulu, a ver qué tal, ushuluja, ¿ya? Pones, ¿dónde vive? Perú, Bolivia, Punalampi, pausa. Puedes poner, ¿eh? Perú, suyo, coma. Bolivia,
suyo, ¿ya? Coma, suyo, ¿qué cosa? Perú suyo, Bolivia suyo, y Mampi. Puedo poner Puna, Kunayapin, Yachakun, causa. Y estoy contando la historia tal como dice el texto. Pero ojo, estimados, los elementos que sí van a ser importantes son los verbos. Y entonces, ¿tú qué tienes que hacer en este caso? Completar, en este caso, poner los verbos nomás de acuerdo a lo que se está planteando. Y matamijo, kai uyuaja, puedes decir, ¿eh? Uyuaja, ¿qué va a comer? ¿Ya? ¿Qué cosa come? Machahuaita, machahuaita, Ujucho, machahuaita. ¿Qué cosa? Llututam, Bluetooth, llutu, kunatam, ¿ya? Y mataban, ¿ya? Llutu kunatam, llutu kunata, iman, miku. Mira, solo estoy dando, apoyándome a los verbos. Por eso un verbo va a ser el elemento fundamental para esto. ¿Qué cosa dicen de este gato o de este animal? ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Ya? Que trae maldición si lo mata. ¿Ya? O dicen qué cosa, que es pequeño nomás. No es tan grande. Mana, nishu, ¿ya? Nishu hatunchu. Mana nishu hatunchu ninku. No es tan grande, dice. ¿Qué más podemos agregar? Dicen que puede traer, ¿qué cosa puede traer? Ñacarita. Ñacarita apamuma. Puede traer maldición, ¿ya? O simplemente puedo poner Wañu chiptinko, ñacarita apamuma. Y estoy poniendo, apoyándome a los verbos nomás que me ha dado el texto. O sea, así nomás voy a armar mi idea. ¿Ya? Más dice, ¿ya? Más dice, un momento, ¿ya? Y mataban que piniwanchis, ¿ya? Eh, mira, veamos, ¿ya? Luego nos dice, sipinku. Entonces puedes poner walking, runaja, chaita, yachas papas, ¿ya? Yachas papas, sipinku. Al saber esto, las personas sipipunkum, puedes decir. Entonces, aquí ya tienes una idea más o menos organizada de acuerdo al texto. Y si nosotros queremos organizar, unir todo esto, va a tener sentido. Osjoyo ha, Perú suyo, Bolivia suyo, puna kuna llamping, yachakun causan ima. Kayuyuaqa, machahuaytan, yutukunata iman, mijo. Mana nishu hatunchu, ninku. Wañucha tinku ñakarita apamunma. Wakin runaka chayta yachas papas sipi punku. Y si te has dado cuenta, hemos hecho un pequeño que son los verbos. ¿Ya? Entonces, estos verbos, estimados, nos van a ayudar bastante. Entonces, por eso, el verbo, ¿ya? Es muy vital o fundamental para el quechua. ¿Ya? Para el quechua. Si no hay verbo, tu quechua va a estar mal. Además, se coloca al final de, de una oración. Siempre. Estas son características que tú no debes olvidar. Si en caso de que tú te olvidas, tú tienes que organizar bien tu idea. Porque a veces algunos dicen, no, el verbo se coloca ya al inicio, pero está mal. Entonces, esto es un dato que podemos decir, dato importante. ¿Ya? Dato importante. Dato importante. Entonces, Wauchi Panache, este dato que estamos viendo hay que tener mucho en cuenta. Si no, verás que tu quechua va a estar mal. ¿Ya? Primer tip, lo que te dije, reconocer los verbos. ¿Ya? Ahora,
Nos dan, pregunta 3, criterio 3. Analí, vamos Analí, ¿qué nos quieres preguntar? Sí, profesor, digamos que el docente me lee rápido el texto. ¿Cómo le diría, vuélveme a leer nuevamente o que me vuelva a Si te leer lee nuevamente? rápido el texto, le puedes decir, Hukmanta, ¿ya? Ña, win, chamuay. Ya está. Estoy diciendo, léeme otra vez. Pero para que sea más elegante, es amagina kaichu, amagina kaichu, hojmanta, amagina kaichu, por favor, ¿ya? Hojmanta, ñawin chamuay. Por favor, léeme otra vez. Entonces, esta frasecita les puede ayudar. ¿Entender? Maestro, Ay, ay, oye, que... una consulta, porque yo hablo, por ejemplo, ahí dice Jujmanta, yo diría Jujtawan. ¿Eso sería correcto? Claro. Soy apurimeño y Ya cuando está. decimos es El Jujtawan, ¿verdad? sinónimo, ¿ya? Ah, ya, muy Octava. bien. Una vez más, ¿ya? Podemos agregar esto también. Cualquiera de los dos va a ser válido. Octava, ña, winjera, muay, puedes decir, ¿ya? Ahora, pregunta, criterio 3. Dice, usa las dos preguntas para evaluar. Tenemos aquí, mira, dos preguntas. Y también el cuarto criterio, ¿ya? Mira, en este caso es una pregunta que no es literal. El segundo criterio que estamos viendo aquí ya no es literal, sino es inferencial. ¿Y qué dice en este nivel inferencial? No dice, runakuna usqhulluta q'uñi llaqtakunaman apaptinkuri imaynan kanma. ¿Ya? Por ejemplo, uno de los detalles para que nosotros podamos entender es esto. Imainan Kanma. Este Imainan Kanma, tengan en cuenta que se traduce a la expresión ¿cómo sería? ¿Ya? ¿Cómo sería? Entonces, esta ya nos está dando la idea de que nosotros podamos, en este caso, estimados amigos, dar una inferencia, inferir a partir de esto. Aquí dicen, imagina que ha hecho, no seas así, estimados aquí, mira, imagina que ha hecho. En palabras mágicas se utiliza por favor. Literalmente esto podría traducirse como no seas así, ¿ya? Pero en este caso, en palabras mágicas, en el caso del quechua, utilizamos la máquina quechua como por favor, ¿ya? Y no dicen, mira, imainan kama, imainan, ¿cómo sería? Aquí dice, pipas usquyuta hapiruspa q'umir yuyu kunallatam, qura kunallata, mijup chiqtinri, imainan kanma. Otra vez. Mira, fíjate, el imainan kanma siempre nos va a dar una pregunta para que tú puedas inferir. ¿Cómo sería? Te dice. Y veamos, mira. Runakuna, los hombres. Usquyuta, al gato silvestre. Oñi, cálido. Llaqtakunaman, a ciudades cálidos. Apachtinguri, si llevan a ciudades cálidos, ¿cómo sería? Ah, mira, si los hombres ya llevan el gato silvestre a ciudades cálidas, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? A ver. Y aquí ya me está dando la inferencia. Oye, como tú ya da tu, ¿cómo, qué pasaría? Entonces, ¿cómo podríamos responder? ¿Ya? Aquí hay algo importante, ¿ya? Que tú debes entender. El Kanban va a ser la palabra clave que tú vas a utilizar. Entonces, el Kanban vamos a poner al final de el texto, ¿ya? Entonces, puedo responder una pregunta. Si no quiero, pues mana, mira, ¿ya? Usju yuka manam alinchu kanma.
una respuesta para decir, el gato no estaría bien, el gato tal vez se enfermaría. O sea, te estoy tratando de decir eso. Oscoyuga, mana, alincho, can. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Este man también te da una idea que al verbo le puedes colocar el man. ¿Cómo? Por ejemplo, puede ser, oscoyuga, ¿ya? Oscoyuga, wañu, pum, man, mi. Ankuyaspa. ¿Ya? Por ejemplo, Wanyupunmanmi. Estoy utilizando el mi. O sea, la respuesta, ¿ya? Podemos utilizar. ¿Qué pasaría si al gato silvestre le llevamos a zonas cálidas? Aquí nos dice pisi pisi llamantan, ¿ya? Yacha, yacha kulan mancha. Podemos decir pisi pisi llamantan, llamantan. Mira, yacha kun man. Igualito el man. Entonces, la clave de todo esto es utilizar este modo verbal del man. Entonces, esto es un modo verbal que suele trabajarse bastante en el quechua. Y menan kan man, ¿no es cierto? Y aquí también, mira, estás utilizando el man. Entonces, nuestras oraciones van a tener esa estructura que debemos nosotros, en este caso, entender. ¿Ya? ¿Ya te estás dando cuenta? Y la respuesta siempre, la clave, los elementos principales siempre nos dan, ¿quién? La pregunta misma. ¿Ya? Pisi, pisi, llamantan, yachacunman. ¿Qué más puede pasar? ¿Ya? Puedo decir, mana, yachacuspa, Wañupun man. Igualito. Mana y Achacuspa al no acostumbrarse se moriría. O estoy dando otra vez, en este caso, utilizando el man. Entonces, podemos utilizar el man, el modo verbal, potencial, en este caso, para darle esa idea. Wañupun, porque normalmente, por ejemplo, a este can que estamos viendo es un modo simple y le agregas man. Por ejemplo, Uskoloka Wanyupun dicen, ¿eh? El gato murió y cuando le agregas el man, dice, el gato se moriría. Por ejemplo, dice, pisi pisi llamantan yachakun, se acostumbra poco a poco. Pero como mi pregunta es un modo, en modo potencial, mi respuesta también sería en modo potencial. Pisi pisi llamantan yachakun man. Le agrego el modo potencial. Por ejemplo, mana yachakuspa wanyupun. Es el modo, mira, veamos otra vez. Normalmente yo podría responder, mana yachakuspa wanyupun. Este es un modo en un tiempo, ¿ya? En un tiempo presente simple. Mana yachakuspa wanyupun. Pero ojo, la pregunta que me están haciendo es un modo potencial. Por consiguiente, mi respuesta tiene que ser en modo potencial. ¿Y cuál es el modo potencial? El modo verbal potencial, ¿ya? Modo potencial es el famoso man, ¿ya? Por ejemplo, dices, takiman, ¿ya? Puedes poner tu sun man, ¿ya? Kawan man. ¿Y esto cómo se traduce el castellano? Takiman, yo cantaría. Tu sun man, bailaría. Mira, fíjate, tu sun man. Kawan, miraría. Entonces, el modo que me están dando aquí, estimados, es un modo potencial. Entonces yo digo, mana y achacuspa wañupun, y le agrego el man. Wañupun, moriría al no acostumbrarse. Entonces, esta pregunta va a ser, o vamos a darle una respuesta de esta manera. ¿Ya? Chay, mi chay, ¿me han entendido?
¿ya? Wauchay panachay. Hay que estar atento con un oído bien abierto a cada una de estas expresiones que nos dan, porque, si como les voy a repetir siempre, ¿ya? En el quechua, las preguntas siempre van a traer la esencia de la respuesta, ¿ya? Porque si no vendría, pucha, sería pues, sería incoherente, ¿eh? Entonces ya has conocido el modo potencial o Panachay, ¿ya? Acá hay mi modo potencial. Y hay preguntas de eso, de ese tipo. Ahora, igualito abajo, ¿cómo nos dice? Pepas oscullota hapiruspa umir yuyu kunallata, jora kunallata, mijo cheptingri imainan kanma. Pipas, si alguien oscullota hapiruspa al agarrar al gato silvestre, comer yuyu kunallata, ya, verduras verdes, ya, hierbas. Mijo Chiptini, si le haría comer verduras, todo lo que es vegetales, y cama, ¿cómo sería el gato? Y aquí otra vez utilizamos el man como respuesta. ¿Por qué el man? Porque estamos hablando de un modo potencial. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, ¿qué pasaría si al gato le dan puro comida verde? ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo decir aquí? Se moriría. ¿Ya? Por ejemplo, se moriría. Morir. Imenatjama. Wa ñum. Guaño. Y este se que estamos utilizando más el ría es el modo potencial. Se moriría. Entonces podría decir wañum man. Ya está. Wañum man es el verbo. Entonces puedo poner us julio wañum. Puede ser una forma tan sencilla de responder. Usjoyo wañum. Pero no me voy a quedar con esta forma tan sencilla. Puedo poner, por ejemplo, usjoyo, ¿ya? Comer yugunata. Puedo copiarme simplemente de la pregunta. Puedo decir, comer, ¿ya? Vamos a poner. Ya, usjoyo, comer, kurakunat, yuyukunallata mikuspa, yuyukunallata mikuspa, ¿qué va a pasar? Wañum. Guaño. Wañum. Pero como estoy hablando de modo potencial, le agrego el man. Ya está. Wañumba. Se moriría. Le estoy dando una condición. Si el gato se come solo verduras verdes, se moriría. Ya está. Así sería mi respuesta, estimados amigos. Entonces, chaychita no kanjis o manjis machureisonjis. Si me preguntan, ¿imainan kanman? Wañuman, wañurunman. Wañuman, wañurunman. Cualquiera de las dos expresiones es normal. Wañurunman, se moriría. Wañunman, moriría. ¿Ya? Okay. Ajá. Las dos son válidas. ¿Entendido? Y si decimos mancha, Wañurunman cha. ajá. El cha, si tú utilizas el cha, estás hablando ya de un modo. A ver, ¿qué modo es esto? No cachá. Tal vez yo no capachá. Es como una pregunta, ¿eh? ¿Ya? Pero aquí puedes agregar aquí, Guanyurumami. Eso sí es válido. Guanyurumami, moriría. ¿Qué es uscuyo? Y más uscuyukama. Gato salvaje. ¿Ya? Dice aquí, comer plataña akanma, dice, ¿eh? ¿Podemos poner esa respuesta? Si al gato le damos puro verdura verde, puede ser, ¿eh? Una respuesta. Si tú quieres jugar la broma a tu docente, dices, Omir Lataña Akanman. ¿Ya? Podemos utilizar esa respuesta. Pero siempre va a ser con el
man. ¿Ya? Wow, chegun, pan, chegun. Eso hay que tener en cuenta siempre. Aquí se te está dando algunas respuestas que podrías utilizar y también se te ha indicado el modo potencial. ¿Cómo puedes trabajar este modo potencial en el caso del que ¿ya? Chay, mi chay. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí, estimados amigos? Gancho manacho. ¿Me están entendiendo? Estamos analizando el texto, ¿eh? Quechua de Cusco es quechua de Cusco, Ojipanay. Quechua de Cusco, Cuscomanta. Muy bien. Continuamos. Pregunta. Criterio 4 dice. Y hemos visto, estimados, mira, en el primer caso hemos hablado del primer criterio, que es el criterio 1 o el criterio 2, que viene a ser el nivel literal. Ahora hemos visto la pregunta del criterio 3, que es el nivel inferencial, ¿ya? Y luego la siguiente pregunta, el criterio 4, va a ser preguntas, ¿ya? De crítico reflexivo, ¿ya? Entonces, una de las preguntitas clásicas que tú debes entender es esto. Esto es lo más clásico que vas a encontrar para hablar de una pregunta crítica reflexiva. ¿Y qué significa esto, profesor? ¿Ya? Esta pregunta se traduce literalmente al castellano como dice, ¿qué dirías del, ¿ya? Del texto o de la lectura que escuchaste? Esa es. ¿Qué dirías el texto de la lectura que escuchaste? ¿Ya? Y manewat. Ya está. Ya tenemos aquí. Aylluy kausayninman, rurayninman, rimayninman hinachukasqa. Estás diciendo, ¿ya? Está de acuerdo a las costumbres, tradiciones, a vivencias, al contexto sociolingüístico de la población, ¿ya? Y aquí nos da eso, mira, aquí en la preguntita nos dice eso. ¿Qué opinas sobre lo que acabo de relatar? Te va a decir. ¿Es adecuado el contexto sociocultural y lingüístico de nuestro pueblo? ¿Ya? Y Manishanta Jaipiri. Aquí a veces, ¿ya? El ministerio mismo hay algunas preguntas que no, ¿ya? Por ejemplo, aquí sería, hay un chikpa, kausaininman, ruraininman, rimaininman, hinachukasqa. Así sería completo la oración. ¿Y esto qué significa? ¿Ya? Imaninmatak kairi Jesús así minchespi. Imaninan mikai. Nos dice lo siguiente. Hay un chikpa, kausaininman. Está de acuerdo a las vivencias, fíjate, vivencias, coma, ¿qué dice? Está de acuerdo a las vivencias, tradiciones podría ser, quehaceres, ¿ya? Y, ¿qué más dice? Rima y nima, y contexto sociolingüístico, ¿ya? Sociolingüístico. ¿De quién? ¿De quién? De nuestro pueblo. ¿Está de acuerdo a eso? Entonces, ahora nosotros vamos a plantear la respuesta. ¿Estará de acuerdo a eso? ¿Ya imagina Chucanma? Y aquí estamos a poner con un color negrito para que se note. Aquí está. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a responder. Y al final, la otra preguntita que nos da es el imaraico. ¿Qué significa el imaraico? El imaraico significa, o se traduce como, ¿por qué? Entonces, este sí es una pregunta, ¿ya? Bastante crítico, reflexivo, ¿ya? El profesor, ayúdame si yo lo que he hecho. ¿Cómo podemos hacer en este caso? Si tenemos esta estructura, les. Imanewata, Gil Javier Spequimanta.
Aylunchikpa kawsayninma, ruwayninma, rimayninma hinachu kasqa. Imarayku. ¿Qué dirías del texto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Ya? Dos palabras claves que tú vas a entender. ¿Ya? Si a ti te preguntan, tu oración empieza con noja, ¿ya? Luego, el otro elemento es niman. Luego, vas a utilizar el ima, ray, cuchos. Ya está. Causainin. Ya, mira, pongamos esto. ¿No es cierto? Aylunchikpa dice. Aylunchikpa, ya. Ahora, estimados amigos, toda pregunta que nos haga nuestro evaluador, vamos a empezar con ñoja. ¿Por qué? Porque, Mareiko, todo siempre voy a responder en primera persona. Yo, ñoja. Luego, el final va a ser niman, diría. ¿No es cierto? No digas o como el caso, yo diría, sino siempre el diría va a ser, ¿ya? Al final de toda la expresión. ¿Ya? Y dice, mira, lo siguiente. Ya está. Veamos aquí. Ya. Dice, ¿qué dirías del texto que escuchaste? Noja. Ya. A ver, vamos a poner aquí. Noja. Usjullu. Ya, mira. Usjullu. Misimanta. Misir. Mana. Por ejemplo, Usjullu misita. Mana. Yanka. ¿Ya? ¿Qué podemos? No podemos estar por gusto molestando, ¿eh? Yanka, tías Hampi, ¿qué cosa podemos hacer? Yanka, tías Hampi, ¿cómo se diría fastidiar en quechua? A ver, ¿alguna vez han escuchado fastidiar? Chanza paimiris, ¿eh? Por ejemplo, Osvaldo Michita mana yanka, Chance. ñujanchik, Chanza. chanza, chanza paimun macho. Podría ser, ¿eh? Chanza paya munanchichu, nima. Entonces, por ejemplo, estamos diciendo, Osvaldo Michita mana ñujanchik, mana yanja ñujanchik, chanza paya munanchichu. Mana yanja ñujanchik, tías hampi, chanza paya munanchichu nima. No tenemos que molestar. Sino, este chanza más que todo es bromear, ¿eh? Entonces podemos utilizar, por ejemplo, turiyay también es bromear. Entonces, otra palabrita. No podemos bromear al gato, ¿eh? Entonces podemos utilizar, ¿eh? Oscuelo michita mana yanka, tías manta, ¿ya? Tías manta. Wasinchikman, aylunchikman, mira, fíjense, aylunchikman, ima, apamunanchikchu. Ahora sí, apamunanchikchu, nima. Ahora sí, ya tiene más sentido. Usually michita mana tías manta, ¿qué dice? Wasinchikman, aylunchikman ima, apamunanchikchu nima. Imaraykuchus, ¿por qué? Esa es la pregunta. El Imaraykuchus es para respuesta. ¿Por qué? Imaraykuchus, ellos. Paikunaka, ¿ya? Jauriga. Imaraykuchus, paikunaka. Chay, puna kunapi, rumi kunapi,
rumi kunapi, ¿qué cosa? ¿Ya? Causa nankupaj, causa nankupaj, ¿qué cosa? Kamasqa karhanku. Así funciona. Entonces, estimados, mira, fíjense lo que estamos haciendo, ¿ya? Podemos, en este caso, poner este tipo de expresiones, ¿ya? Estimados amigos, mira, veamos. No causó michita manda tías kankuramanta o asinchikman aylunchikman ima apamonanchikchu. Aquí hay un verbo, ya diría, y al final estamos rematando como diría. Y maraicuchos viene a ser un conector, en este caso para responder el por qué. ¿Por qué? Paikunaka chay punakunapi, rumi kunapi, causanankupas kamasa karhanku. Y aquí tengo mi verbo. O sea, siempre mis estructuras van a tener, o mis expresiones deben tener esto. Por ejemplo, primero utilizo el noja, ¿ya? Y luego aquí está mi verbo. Vamos a poner como amarillo. Noja, ¿ya? Aquí está. Apamonan chichu. Ya está. Noja oscuri misita neyman. Esto también es parte. Ahora, paikunaqa chay punakunapi, rumikunapi kawsanankupaj, ¿ya? Pagmi kamasqa karhanku. Igualito aquí, estimados. Paikunaqa, ellos. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, siempre vamos a tener que utilizar esta estructura para nuestras oraciones. ¿Ya? Chanza es castellano. ¿Ya? Porque imagínate chanza. Por ejemplo, si tú dices chanza payamuso, por ejemplo, hay una serie española donde dice, oye, es una chanza. ¿Eh? ¿Qué dice cancu? ¿Dónde dice cancu? Paikunaja, kamasta, karjanku. Está bien karjanku aquí, ¿ya? Entonces, estimados, ya tenemos aquí algunos textos, un texto que podemos nosotros responder de esta manera. ¿Ya? Preguntas, dudas, ¿alguien tiene alguna dificultad? Sé que esta partecita es complicadita, ¿ya? Pero yo he visto que más personas se complican en la escritura que en la oralidad, ¿ya? En la oralidad muchos se defienden todavía, ¿eh? Porque lo que más va a tener dificultades es en cuanto a la escritura, ¿ya? ¿Qué y chaca, ya cuando llegas a escribir qilqayma chayanki chaypin umakiraq muyurparin mana qilqaytapas atinkichu, ya chayta allinta yachachanchis. Estimados, ahora sí otra preguntita, a ver, vamos a ver. Y ya entendieron, creo, cómo son las preguntas, cuál es cuál es el criterio de cada pregunta que estamos utilizando. Mira, veamos aquí. Otro grupo de preguntas. Dice aquí. Ya está. Mira, veamos. Ya para un sayaininta. Y más allá hatun boningan kakay. Ya está. Y vamos a ponerlo más abajo para que podamos entender. El texto dice lo siguiente. Aquí estaba Oxepanache. Ya, otra vez, vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Tenemos que reconocer, estimados, los verbos. ¿Cuáles son los verbos? ¿Ya? ¿Y cuáles serían los verbos? Kanmari. ¿Ya? Ruachekon. En todo este texto, ¿ya? ¿Qué hacemos? Vamos, estimados, vamos a leer ese. Wayataka Perú, mamasuyuk punankunapi, titicaca, socha, kaillankunapi, yachaco, piscom. ¿Ya? ¿Qué es esto? Yachaco, pisco. Vamos a poner aquí.
Si se dan cuenta, hay unas palabras que no van a entender porque el quechua estandarizado es de acuerdo al ministerio, ¿ya? Entonces, tienes que tú un poco llevar al contexto. Guayataca wasi, uyuascanchik, patumanta, tumpaya hatun. Mira, casi el mismo texto que hemos visto, ¿no es cierto? Guayataca wasipi uyuascanchik, patumanta, tumpaya hatun. Y es un poco grandecito, ¿ya? Guayataca, uman manta, cuscan, raprancama, parpancama, yuraj, poroyo. Wakin, kurkunyatagmi, yana, poroyo, cap. Aquí estamos utilizando un verbo. Aquí está. Entonces, mi texto tiene pocos verbos. Entonces, como tiene pocos verbos, es más fácil. ¿Ya? Dice, churungwan, ¿ya? Tupsanwan, chakinwan, iman, puka nirajkanko. Aquí está, kan, son. ¿Ya? Wallataqa, urqu, chinantinmi wiñaypaq masachakunku. Masachakunku. Ya, chiuchinkunatapas iskayninku uywanku. Ya reconocí los verbos. Si yo te digo, si yo te doy este texto, tú tienes que estar atento a los verbos. Wallataqa, pero mamá, soyo, ponankunapi, titicaca, cocha, kunapi, yachaco, piscum. ¿Ya? ¿Y qué decimos? Después de eso, decimos lo siguiente. Wallataqa, wasipi, uyuasqanchik patumanta tumpalla hatumi. Un momentito, ¿ya? Ya se metí en clases, ¿qué pasó? A las 9, ¿ya? Ya, entonces, encontramos lo siguiente, estimados. A ver un momentito, vamos a... Ya está, tenemos aquí. No dice, Wallataqa, wasip, uyuasqanchik patumanta tumpalla hatun. Es un poquito grande. Wallataqa, umanmanta, cuscan, raprancaman. De la cabeza hasta la mitad de sus alas, parpankunacaman, yuraj, poroyo. No dice que tiene plumas blancas desde la cabeza hasta la mitad de sus alas. Wakin kurkunyatak millana poroyo. Y la mitad de su cuerpo es, ¿ya? Uyarikaman, manan, uyarikaman, ¿ya? Ok, porque ¿ya? Dice, Wakin kurkunyatak millana poroyo capo. Churungwan, ¿ya? Tupsanwan. Churungwan o tupsanwan, estimados amigos, viene a ser dos expresiones. Uno es chanca y el otro es collao. Aquí también, rapran o parpancaman. También son dos expresiones sinónimos que suelen utilizarse. ¿Ya? Dicen, chakinwan ima pukanirajan. Su pico y sus patas son rojas. Wallataqa orco chinantin wiñaypaj masacha. La guayata, ya, macho y hembra, ya siempre son una pareja para siempre. Chiuchingunatapes iskeningun uyuanku. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Ya tengo mis verbos. Y entonces, a partir de mis verbos, yo voy a responder. Ya pregunta dos criterios. Dice, ¿Uyarisqayki imagina qañataq llapan uyarisqaykita yaqa kikillanta? Es la primera pregunta, igualito, ¿eh? De acuerdo a lo que has escuchado, tú cuéntame la historia, tal, parecido, sin perder la esencia de lo que dice la historia. Entonces, yacha cumpiscom, ¿qué digo? ¿Ya? Puedes poner aquí, ¿dónde? Wallataqa, aquí vamos a poner, ¿ya? Mira, fíjate esto, ya tenemos, aquí, voy a poner, Wallataqa, manda jeta churarusas para que va puka onga churarbas. Estos son los verbos que he reconocido. Yachaco, pues, pongo, Wallataqa, Perú, ¿ya? Pero suyo, punanguna pintian,
punan kunapim yachakukpisku. Si voy, me acuerdo de titi kaka, ¿ya? Titi kaka patan kunapim. Patan kunapim yachakukpisku. Esta sería mi oración, mi expresión, ¿eh? La Wallata vive en las punas de Titicaca, del Perú, y también en las orillas del Titicaca. ¿Cómo es Kapun? ¿Cómo es? ¿Ya? Puedo decir, Yuraj, ¿ya? Umang manta, par pankama, par pankaman, Yuraj Kapun. Ya está. Y estoy poniendo mis oraciones. ¿No es cierto? Kanku, imenan kanku. Imenat kama. ¿Ya? Paikunaja, por ejemplo, pico. ¿Qué decía pico? Aquí está. Churunan, ¿ya? Chakinwan, pukan. ¿Ya? Churunanwan, chakinwanka, pukan, kanku. Ya está. Y ahí estoy armando mi oración. Paikunak, ¿ya? Urjuchinan, masa chakunku. Urjuchinan, masa chakunku. Wiñaypaq, masa chakunku. Y voy poniendo de esa manera. Urjuchinan, wiñaypaq, masa chakunku. ¿Ya? Wawankutapas, iskayninkumantan, uywanku. Ya está. Hasta aquí, estimados amigos, yo ya armé mi oración. Y si yo deseo unir todo esto, lo puedo unir. ¿Cómo? De la siguiente manera. Y no he perdido la esencia. Dice, Wallataqa Perú suyo, Jawarigeb, ¿ya? Perú suyo, punakunampin, titiqaqa, patakunampin, yachakuqpisqa. Uman manta parpankaman yuraq kapun. Churunawan chakinwanqa pukan kanku. ¿Ya? Pukan kanku. ¿Qué más? Urquchinan wiñaypaq masachakunku. Wawankunatapas iskayninkumanta uywanku. Ya está. Ya conté la historia de toda la, en este caso de todo el texto. En este caso ya conté. ¿Ya? Pero no he perdido la esencia. Y la pregunta 3 dice, usa las dos preguntas para evaluar. Igual, inferencial. Por ejemplo, en la primera hemos visto imanaktinmi, ¿ya? Igualito aquí estamos utilizando la pregunta. Imanaktinmi wallataqa qochakunaq patallampi. Aquí está. ¿Qué cosa? Imanaktinmi wallata qochakunaq qayllampi, cerca de las lagunas, patallampi yachakun. ¿Por qué la wallata vive cerca a las orillas de quién? De las lagunas. Imaraico. Puedo poner imanaktin. Aquí, estimados, si a mí me preguntan con el imanaktin, ya, si me preguntan con el imanaktin, mi respuesta va a ser con el imaraicuchus. ¿Ya? Entonces yo puedo poner imanapti wallataqa, puedo poner wallata qochakunaq qayllampi, patallampi yachakun. Puedo poner, mira, mi respuesta está aquí mismo. ¿Ya? Mira, Jawarigaypi. Wallataq, le aumento algo más. Qochakunaq qayllampi, patallampi yachakun. Aquí está. Simplemente, ¿de dónde estoy sacando mi respuesta? De la pregunta. Y maraykuchus, ¿por qué? Paija, unullawan mi, o simplemente puedes poner yaku llawanmi, causa. Y esa sería mi respuesta. Entonces, para yo decir a mi evaluador, mira, yo conozco quechua bastante, ¿qué voy a hacer? La misma pregunta.
wallataqa. Hukmanta tapuway dice. Imanaqtin wallata quchakuna qayllanpi, patallanpi yachakun, tú le dices, wallataqa quchakuna qayllanpi, patallanpi yachakun, imaraykuchus. Esta va a ser tu palabra clave. Imaraykuchus, payqa unullawanmi, yakullawanmi causa. Y con esa sería tu pregunta completa. Entonces puedes poner payqa, pucachawan, ¿ya? Y aquí pones causa. Ya está. Y así sería tu respuesta. ¿Ya? Ahora, aquí nos dice, ima yachachitan wallatamanta yachawaj. ¿Qué aprendizaje puedes, ya, obtener de la, ¿de qué? De la wallata. Imatan yachawaj, wallatamanta, ima yachachita. ¿Qué puedes aprender? ¿Qué aprendizaje te da la? Y aquí en la última parte, creo que del texto, nos da una idea muy interesante. Nos dice, tapas iskeninkum uywanku. Y podría responder así. Por ejemplo, wallatamanta yachayman. ¿Ya? Por ejemplo, tu respuesta va a ser así. Wallatamanta, ¿ya? Pones aquí. Yachayman. ¿Qué cosa puedes aprender? ¿Ya? Wawaykunata, ¿ya? Si eres mujer, dices Qusaywan, ¿ya? Si no eres mujer, puedes poner Quyaywan, Cusca, Uy, Wanaykumanta. Y H. Ya está. Y aquí está tu respuesta. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que aquí solo es cuestión de un poquito más tener bastante oído en el quechua para poder entender literalmente todas las preguntas. Pero aquí el verbo siempre va a ser el elemento importante al final de la oración. ¿Ya? Chaydaga y yachanaki. Siempre al final de la oración. ¿Ya? Entonces, aquí estamos un poco más infiriendo de acuerdo a las preguntas que se nos han planteado. ¿Ya? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Ya? En oralidad a veces es un poco complicado siempre cuando nos leen textos, pero creo que en este caso estos seminarios ya nos están abriendo un poquito más de cómo podemos responder. Por eso digo, Imanaptin, tu respuesta cuando nos plantean con Imanaptin siempre va a ser Imaray Kuchus. Si me dicen Imanaptin, alguien, Imanaptin, cosas que acá changi, Imaray Kuchus, dices, Imaray Kuchus, siempre va a ser esa nuestra respuesta. ¿Entendido? Una consulta, profesor. Dime, adelante. Bueno, no sé cuál sería la clave cuando hay bastantes preguntas y de hecho que hay para responder otras 4. ¿Por qué primero se reconocen los verbos? ¿Por qué esa estrategia se utiliza? ¿Es una estrategia? ¿Cómo es eso, profesor? Porque de hecho que a veces cuando en una sola no lo podemos entender, ¿no? Sin embargo, lo que ahorita yo he visto es que, disculpa, por motivos de trabajo no pude venir a tiempo y yo estoy viendo de que primero ha resaltado los verbos y según ese verbo se ha ayudado, creo, para redactarlo. Entonces, ¿eso es la estrategia que debemos aplicar? Mira, lo más importante en el quechua, que siempre te va a dar la mayoría de las ideas, son los verbos. Si tú aprendes a reconocer los verbos en un texto, estoy seguro de que lo demás va a ser un complemento que tú te vas a acordar. Pues dice, corto, ¿qué cosa cortar? Ahí vas ya adecuándote. Porque si no, por ejemplo, si yo te digo, a ver, de este texto leemos y no reconocemos dónde termina el enunciado, entonces va a ser complicado porque todo esto que estamos viendo, esta primera parte, hasta aquí es un enunciado completo. Después, todo esto, ¿ya? Es otro enunciado hasta aquí. Y en todo este texto no vas a encontrar ni un verbo a la mitad, sino simplemente termina aquí. Luego, igualito aquí.
Entonces, ¿para qué nos sirve reconocer los verbos? Y siempre les digo a mis estudiantes, lo primero que tú tienes que escuchar en una hora, en un texto oral, ya sea escrito, es esto, el verbo. Y entonces el verbo ya tiene la mayor carga de información que te va a ayudar, en este caso, a entenderlo fácil el texto. ¿Ya? Entonces, kapun, kanku, masachacunku, uiwanku. Ahí mato uiwanku. A partir de eso tú te vas Kapun. planteando, ¿ya? Profesor, ¿y Con qué esto, significa kapun, masachacuncu? ya, Kapun, vamos con kanku. eso. Ya. Yachakupespun, ya, como quien dice, este yachakupespun es que acostumbran, ¿ya? Acostumbran El significado, por favor. vivir, ¿ya? Kapun, estoy diciendo que son, el verbo, tercer. Kanku, también viene a ser el verbo ser, son, ¿no es cierto? Ah, ya. Sí. Masachacuncu, masachacuncu, es emparejar, se emparejan, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Gracias, Uywanku, ¿qué es uywanku? Crían, cría. crían. Entonces, estos son elementos que ya nos están dando mucha información de todo el texto. Crían, se emparejan, y a partir de esto ya vas viendo, ya cómo son, cómo se emparejan, cómo son su pico, sus patas. O sea, ya vas viendo, ¿eh? Entonces, wow, ¿cómo se acostumbra? ¿Acostumbran qué cosa? Vivir en la orilla del río, ¿qué se llama? En la orilla del lago, en la puna, y con esto me voy guiando, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso, ya voy entendiendo todo lo que me quiere decir el texto, ¿no es cierto? Muy bien, ¿ya? Ahora, ya tenemos aquí. Y como te dije, Imanaptin siempre con Imaraykuchus. Esto va a ser una regla siempre. Si me preguntan con el Imanaptin, yo voy a responder con el Imaraykuchus. Y te dije, te copias todo lo que es la pregunta mismo. Wallata, Jochakuna, Kailampi, Patalampi, ¿ya? Wallata, Jochakuna, Kailampi, Patalampi, Yachakun. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Imaraykuchus recién. Paiga unullawanmi, otaq yakullawan causa. Y aquí está terminando mi oración. ¿Ya? Y mayachachitan, guayataman, tayachawa. ¿Qué aprendizaje puedes tener puedes tú, en este caso, qué mensaje o qué puedes aprender de la guayata? ¿Qué cosa vas a aprender? Vas a aprender lo siguiente, ¿ya? De tu texto. A vivir, a criar a los hijos en pareja. Dice, Guayatamanta, Wawaikunata, Kosaiwan, Koyeiwan, Cusca, Uywanaikumanta, Yachema. Y así voy respondiendo, ¿ya? Chemi, para esta primera parte del texto. ¿Alguna otra pregunta para que podamos ver? ¿Ya? Sí, otra consultita, profe. ¿Por qué la palabra suyo se Ajá. escribe con P y no con Q? No sé si puede ayudarme. Y no solamente en qué otra palabra, hochaj también con Ya. P, por Mira, favor. para toditos, estimados amigos, para que los que están dando su evaluación de en quechua sureño collao, deben entender algunas reglas que han ido cambiando, modificándose durante este proceso de incorporación del quechua sureño. Por ejemplo, el ministerio o en el quechua antiguamente, veamos esto, ¿ya? ¿Qué era? Normalmente en el quechua de Cusco, estimados amigos, el quechua pentavocálico, suele utilizarse algo muy interesante que se denomina el caso genitivo. El caso genitivo, ¿ya? Literalmente es la preposición de, ¿ya? De pertenencia. Entonces, el caso genitivo en el caso del quechua de Cusco era pues la Q, ¿ya? La Q, ¿qué decía? Por ejemplo, Huacaj, para decir que algo es de la
vaca, propio de la vaca. Siempre utilizábamos este tipo de expresiones. Entonces, el caso genitivo era esto, de lo de la vaca. Aquí está. Pero por arte de magia, ¿ya? Por arte de magia, el ministerio ha cambiado esto. En el quechua de Cusco era esto. Ahora nos dice que el quechua, ¿ya? Quechua, sureño, collao, ¿ya? Sureño, collao, ¿ya? También chanca. ¿Qué va a pasar? Cambia esta norma del caso genitivo. Ahora el caso genitivo sigue normal como la D, pero en cambio ha cambiado esto. En vez de la Q, se ha utilizado el famoso P. Y utilizas ahora C. WACAP, de la vaca. Ese es el cambio que se ha tenido de acuerdo al ministerio. Pero, ojo, como ustedes entenderán, hay muchos de estos cambios que nosotros utilizamos o que se está utilizando, no tienen un fundamento, ¿ya? Un argumento que le dé validez, sino son simplemente cambios, tal vez a mi parecer podría hacerlo. Si trabajé en el ministerio ya lo cambio y ya. Entonces no hay un estudio por qué han cambiado estos casos. Por el quechua de Cusco, por ejemplo, hasta ahorita en la Academia Mayor de Lengua Quechua, en la UNSAC, siguen enseñando con la co, huaca, noca. Y siempre también hemos aprendido a decir, nocajmi, taiteipa. O sea, siempre. Pero esto ha cambiado. ¿Me entiende? ¿Ya? Sí, cambios por arte de magia, diríamos. Porque hay varios, por ejemplo, en todo el tiempo que voy enseñando quechua, hay algunos cambios que sí tienen un fundamento, como el caso de la M, la N, ¿por qué situación vamos a cambiar? Pero hay cambios que se han hecho, pero no tienen una explicación. Por ejemplo, ¿por qué hubieran cambiado el caso genitivo si en el Cusco se sigue hablando con la Q? ¿Cuál habrá sido el motivo, situación, razón para que cambien esto? No existe pues una razón válida. Entonces, esas cositas han pasado, ¿ya? Y ahora con eso no se evalúa, ¿ya? Eso es, estimados amigos. Che, mi che. Gracias, profe. Emanuata Helga Uyerskaikiman, ¿qué dirías Es la misma pregunta, estimados amigos. En las cuatro, en los dos textos, siempre va a ser la misma pregunta. Te van a dar otro texto y la misma pregunta. Emanuata Helga Uyerskaikiman, ¿qué dirías del texto que has escuchado? Aylluy, causa enigma, rura enigma, rima enigma, hinachukasja, imaraico. Otra vez, imaraico. ¿No es cierto? Hemos avanzado ya en la primera parte. Y nos está diciendo, oye, ¿qué puedes decir del texto que nosotros, o del texto, está de acuerdo a tu contexto sociolingüístico de tu zona? Podría ser. ¿Y tú qué dices? ¿Qué dirías? ¿Qué puedo decir de esto? Y manejamos que el gobierno es que manda. ¿Ya? Y vas dejando tu comentario. ¿Ya? Por ejemplo, dices, Helga Uyaris Jaimanta, por ejemplo, me copio esto, solo le cambio algún detallito. Helja, Uyaris Jaimanta, ya no Uyaris Jaimanta, sino Uyaris Jaimanta, ¿ya? ¿Qué cosa? Vas a decir, ni, Maimata ni ¿ya? Helja Uyaris Jaimanta, Noja, Mana, a ver, Noja, Alinta, Wallata, Hina, Causaita, Yachani. Podría ser, ¿eh? ¿Qué puedo decir? Que del texto que escuché he aprendido a vivir como la Wallata, en pareja, no sé, aprendí a vivir con valores, en pareja. Y maraico, ¿ya? O simplemente me están preguntando por qué, ¿ya? ¿Qué podría decir? O simplemente, si no quieres poner Helga, ¿ya? ¿Qué dices? Alin Causaita Yacha Chi Wanchik. Alin Causaita Yacha nos enseña a vivir
Bien. ¿Por qué? Ahora, Imaraykuchus. Imaraykuchus. Ahora recién estoy explicando. Imaraykuchus. ¿Por qué? ¿Qué nos está dando esa idea? Imaraykuchus. Wallata. ¿Ya? Sumaq causasqanmanta. Causasqanmanta. Rimari. Ya está. Ya tienen aquí la manera de responder. Entonces, podemos utilizar esa manerita, estimados amigos, para responder a nuestras preguntas. Entonces, esta sería pues la historia de la guayata. Y si te das cuenta, estimados, en el siguiente texto que nos van a dar, igualito, pasa lo mismo. Mira, dice, Papa tarpuy, ¿ya? A ver, en este caso ha variado un poquito el tipo de texto. Ya no es un cuento, sino en este caso vendría a ser un texto muy distinto con algunas preguntas muy distintas. Veamos aquí. Ya vamos a conocer el texto. Papa tarpuy. Más este viene a ser un texto un poco informativo que habla del sembrío de papa. ¿Ya? Dice, antisuyo peja. ¿Qué es antisuyo? ¿Dónde es antisuyo? Los 4 suyos. Imat kama antisuyo. A ver, iman kama antisuyo. ¿Sí o son? ¿Cierra? Los Andes. Antisuyo, contisuyo, chinchesuyo. A ver, ¿ya? Dice, mira. A ver, ¿qué dice? Son los suyos. Norte, profesor. Norte, ya. Bueno, Norte. En el norte. Papa tarpuiqa mai unay pacha yachaimi. Es un conocimiento ancestral. Y maraykuchus aska, rikchaj, wairu, qumpi, imilla, chasca, ima, papakunata, uyuanku. Mira, aquí estamos encontrando el verbo. Siempre va a terminar en verbo. ¿Y cómo reconoces los verbos? Con las desinencias verbales, ¿ya? Están bloqueándose. Antisuyo, contisuyo, chinchay suyo, ¿ya? Dice, tarpuiqa, awichakunamanta, ¿ya? Awichakunamanta, wawankunaman yachachiq kasqanku, ¿ya? Entonces nos está diciendo que, ¿qué nos dice? ¿Ya? Que el sembrío se ha enseñado de los abuelitos a sus hijos, han enseñado. Chagraka pacha purinin manjina, quilla purinin manjina, atoq leqechu, maicha, sankayo, chasca, siñaykuna manjina, kamachiku. Aquí está. Otro, kamachiku. Hinallataq chakitaqlla, rawqana, hachillo, ima apaykachakun. Ya está. Estamos conociendo. Chagra ruraykunaqa tarpuy hipamanqa sasachakuykunawan tupanku. Chagra tarpu ruraqkunaqa aquí está. Hipamanqa sasachakuykunawan tupanku. Aquí estamos. Y qasawan, sinchiparawan, chikchiwan, ritiwan, imaraykuchus chay pachanchik q'uñirisqanmanta. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a conocer aquí, estimados amigos? Estamos hablando del sembrío de papa. Y más que todo, este es un texto informativo. Les voy a traducir al castellano. En el norte, en el oeste, en el centro, ¿en cuál? A ver. Ya, mancharon guichishña. Y mangama antisuyo. Centro. Centro es Chaupi. A ver. Y calma. Antisuyo. ¿Ya? ¿Significa qué cosa? Oriente. Mande. ¿Así? ¿Ya? Ya. ¿Perdón? En las- ¿Oriente? ¿Oriental estaría bien? Ah, ¿Qué dicen ustedes? mano, ya ¿Cuáles son se ha los dicho. 4 suyos?
A ver. No sabemos el significado de los 4 suyos, profe. Ya, ya. Por favor. ¿No es tu historia? ¿Ya? Ya, mira. El Antisuyo, estimados amigos, era la región más que todo noroeste del Imperio Incaico, ¿ya? Y entonces en esa zona más que todo donde se ha desarrollado el Imperio Incaico vendría a ser pues Cusco, toda esa zona, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Papa Tarpuiq, May Unay Pacha, Yachaini. Estamos diciendo que el sembrío de papa es un conocimiento ancestral. ¿Ya? Que digamos. ¿Por qué? Y Maraicuchos. Mira, aquí dice. ¿Por qué es ancestral? Aquí está la expresión. Y Maraicuchos, Aska, Rikta, Huayro. ¿Ya? Papa Huayro. Compi. Y Milla, Chasca, Ima Papakunata, Uyuanco. Porque ya cultivan o crían cantidad de papas que son compis, Emilia, Chasca, crían, cuidan, ¿ya? Por eso tenemos guardianes de las papas. Luego, ¿qué más nos dice de aquí? Tarpuiqa awichakunamanta wawankunaman yachachik kasqanku, tarpuiqa. Y entonces, el sembrío se ha enseñado de los abuelitos a sus hijos. Chakraqa, ¿ya? Pacha purininman hina. ¿Ya? O sea, la chakra, ¿qué pasa con la chakra? ¿Ya? Si se han dado cuenta, estimados, la chakra muchas veces se ha tenido que trabajar, ¿ya? De acuerdo al movimiento de rotación, ¿ya? De la Tierra. Por eso a veces cuando nosotros te encontramos en el caso de la luna, por ejemplo, cuando no hay luna no se puede sembrar. Cuando la luna, por ejemplo, decimos el día que cambia la luna es guaño, dice, ese día si tú siembras, lo más seguro es que tu cultivo no va a crecer, no puedes cultivar ese día. Entonces, Quilla Purini, imagina, es de acuerdo al movimiento de la luna, a las estaciones de la luna. Ato, Lequecho, Maicha, Sancayo, Chasca, Siñaikuna, imagina, Camachico, ¿ya? Interesante este texto. No, dicen, el zorro, el lequecho, y matas lequechori. Hacachu, decimos. Maicha, y matas maicha. Sancayo, chasca, estrella. ¿Ya? Siñeiguna mangina, camachico. O sea que el cultivo tiene que ver mucho con la naturaleza. ¿Ya? Con los animales que también viven en la naturaleza. Hinallataq chaquitaqlla, raucana, hachilu ima, apaikachaku. ¿Ya? De igual manera, la chaquitaglia, raucana es otra herramienta, hachiyuima, apay se lleva esas herramientas. Chagra ruraykunaqa, tarpuy qhipamanqa, sasa chakuykunawan tupanku. Chagra ruraqkunaqa, los que cultivan la tierra, después del sembrío, se encuentran con problemas. ¿Cuáles es? Cazaban la helada, sinchiparaban mucha lluvia, chichiwan, granizo, ritiwan, nieve, imaraykuchkay pachanchik oñirisqanmanta. Porque nosotros, porque el mundo, el planeta está calentando. Ese sería en este caso, estimados amigos, el calentamiento global. Y dice lo siguiente. Uyarisqayki imagina kanñataq llapan uyarisqaykita yaqa kikillanta uyarimuri. Entonces otra vez puedes copiar tus verbos, ¿ya? Y con eso puedes guiarte si deseas trabajar, ¿ya? Oñirisqamanta. Vamos a copiar. Aquí está. Y trabajamos aquí, ¿ya? Porque la pregunta 2 nos manda lo siguiente. Uyarisqayki imagina kanñataq llapan uyarisqaykita yaqa kikillanta willa rimuri, ¿ya? ¿Qué diríamos aquí?
ñaupa pachamanta pacha, ya, mira, ñaupa pachamanta pacha, pachamanta pacha, ya, papa kunataka uywanku, Uywan. ya, papa tarpuytaqa yachanku, podemos decir, ya, o papataqa uywanku, ya, ¿qué más? Casqanku. ¿Qué es el casqanku aquí? ¿Qué nos da la idea? ¿Ya? Dice, awichakuna, ya, wawankuma, wawankuman, yachachij, casqanku. Los abuelitos a sus hijos enseñaban, wawankuma. Y vas completando esta idea. Kamachikun, ¿ya? Chakra, ¿ya? Pachak muyusqanma, pachak, pachak. Coma, quilla, purisqanma hina, purisqanman hina, kamachiku, ¿ya? La tierra da órdenes de acuerdo a lo que se mueve la tierra, el movimiento, traslación, rotación, ¿ya? ¿Qué más? Apaikachakun. ¿Qué dice apaikachakun? Aquí nos dice, hinallataq chakitajlla rogonima apaikachakun. Podemos decir, ¿ya? Chakitajlla, chakitajlla, raukana, 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 ima apaikachakun. Ya está. ¿Qué más? Tupanku. ¿Quién es? ¿Ya? Aquí también otro, mira. ¿Ya? Nos dice 50. Chakra tarpuy jepata, sasachakuywan, tupanku. ¿Ya? ¿Qué es sasachakuywan tupanku? Oñirisqanmanta. Kaypacha, oñirisqanmanta. Oñirisqanmanta. Esta sería nuestra respuesta. Entonces, tú puedes armar tu idea con todo lo que hemos hecho. Ya dice, mira, how is Skype, ¿ya? A ver, veamos lo siguiente. Y mi texto está igualito. Ñawpa pachamanta pacha, papakunataqa uywanku, awichakuna wawankuman yachachikasqaku. Chakra pacha quilla purisqanman hina kamachiku. Chakra, ¿ya? Ahora, chakitajlla, raukana ima, apaykachakun, llank'anapaq, podría ser aquí. Llank'anapaq, apaykachakun. Llank'anapaq, apaykachakun, ¿ya? Coma, tarpuy qhipata, sasachakuywan, tupanku, o tarpuqkuna, podríamos poner aquí. Tarpuqkuna, tarpuy qhipata, sasachakuywan, tupanku. Kaypacha, oñirisqan, manta, ¿ya? Kaypacha, oñirisqan, manta. Por el calentamiento global hay problemas que podemos encontrar. ¿Entendido? Entonces podemos hacer de esa manera nuestro texto, ¿ya? Recuerden, por ejemplo, los textos van a variar de dificultad de acuerdo al tipo de texto. En este caso, por ejemplo, hemos hablado de un texto que viene a ser un texto informativo y es más complicado, pero cuando es un cuentito, sí es más rápido. Entonces, ya va a depender mucho de ustedes. Ya, ojalá que les toque un buen evaluador que les diga, ya voy a leerte un cuentito y vas a responder. Esperemos eso, ¿eh? Porque hay veces cuando es el papatarpuy, por ejemplo, también viene de los químicos que se utilizan en la chakra, o sea, de esos tipos de textos un poco complicados se les va a hacer, ¿ya? Esperemos, estimados, que les toquen más los cuentos, porque son más sencillos, ¿ya? Y me pasa que el Rura con aquí ya nos está preguntando lo siguiente: ¿para qué se ha escrito, para qué se ha hecho este texto? Y maraikutaj papa tarpikunan pachakama kausashan. Tenemos dos textos. ¿Para qué se ha escrito el texto? ¿Ya? ¿Para qué se ha escrito el texto? Papa tarpimanta y achanap, o papa uyweimanta. Entonces mi respuesta sería, ¿qué hay que el rurakun? Mira,
Lo mismo de aquí arriba, estito que voy a bloquear, voy a copiar. Kai, Hilkasqa, ¿ya? ¿Qué cosa? Papa, tarpuimanta, yachanapaj, ruraco. Ya está. Así sería. Que el casca papa tarpuimanta yachanapaj, ruraco. Y lo que he escrito, simplemente, ¿de dónde he sacado este que el casca? De aquí he sacado, mira. Entonces, por eso hay que ser bien, hay que tener mucho oído en las preguntas, ¿ya? Y me pasa que el gas roracun, y me pasa que el gas roracun, que el gas para tarpimanta y echanapaj, roracun. Y maraikuta para tarpuikunan pachacama causascan. Y agarro esto mismo y pongo aquí abajo. Papa tarpuikunan pachacama causascan y maraikuta. Pongo, en vez de maraikuta, pongo y maray cuchus. Aquí está. Mira, lo que yo copié de arriba, ya veamos aquí, mira. Lo que yo estoy copiando de aquí arriba, papa y maraikutas papa tarpu y kunangama kausachkan, está aquí. Papa tarpu y kunang pachakama kausachkan, aquí está. Y maraikuchus, mi conector que estoy utilizando. Y maraikuchus, ¿qué dice? Papa uyhuajkuna, ¿ya? O Imaraikuchus, awichakuna, wawan, kuman, yachachi. Ahora ya te estoy dando, ¿qué cosa, estimados amigos? ¿Cómo podrías responder a cada una de las preguntitas? Y siempre apóyate con la pregunta que te están planteando. Si no te están planteando o si no te leen bien la pregunta, vas a equivocarte. Pero por eso hay que estar atento, ¿eh? Papatarpi kunan pachakama kausachkan y maraikutaj. Papatarpi kunan pachakama kausachkan y maraikuchos, dice. Aguilla uno babankuman y achachi. ¿Te das cuenta? Ahí recién. Y en la pregunta 4 nos dice lo siguiente. Mira, fíjate, la misma pregunta, ¿ya? Dice, imaniwaqta qillqawillarisqaykimanta aylluy kawsayninman, rurayninman, rimayninman hinachu kasqa. Mira, ¿te das cuenta? La misma pregunta te van a hacer. Entonces, ¿qué puedes decir del texto? Imaniwaqta qillqawillarisqaykimanta. Y aquí agarro lo mismo de aquí arribita y voy a copiarme y voy a decir lo siguiente. Qillqawillarisqaymanta, ¿ya? Que Helga Jaimanta, vamos a agregarle algo, ¿ya? Noja, papa, tarpuita, uyguaita, ima, yacha, ni. Pero no te dice imanevat, no te dice ima de yachrang, sino imanevat, Helga Jaimanta. Entonces yo puedo decir, ¿ya? Kai Helga, ancha, alguien. Que Helga ancha, alguien. Una expresión muy común, ¿eh? Que ancha alguien, ¿ya? Papa, jawarita, yacha, chi, wanchik. Nos enseña a cuidar la papa, ¿ya? También podemos decir, caipacha, caipachata, jawarita ima, jawarita ima. Por ejemplo, sería, que ancha alguien, mi. Papa jawarita, ¿ya? Caipacha jawarita ima, yachachiwanchik. Y aquí estoy utilizando que helka, este texto, que vendría a cumplir la función de sujeto, y aquí el yachachiwanchik, verbo. Entonces voy poniendo que helka ancha mi. Papa jawarita, ¿qué más? ¿Ya? Caipacha jawarita ima, yachachiwanchik. Nos enseña a cuidar esta tierra y cuidar la papa. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Ayu causaini, imagínate, ¿es de acuerdo a tu contexto? ¿Ya? Tú dices, Ari. ¿Ya? ¿Qué cosa?
aylluypa kawsayninman. Por ejemplo, pones aylluypa kawsayninman, coma, rurayninman, ¿ya? Coma, rimayninman, hina pone. Ya está. Hina pone. Imarayku, ¿ya? Imaraykuchus. A ver, imaraykuchus. Chay hinatan, ¿ya? Llaqtaypi papata llamk'aku. Ya está. Ya sí podemos utilizar. Mira, lo que yo dije, ayllui kawsayniman, rurayniman, rimayniman hinachu kasqa. ¿Está de acuerdo a lo que, a la vivencia, a la costumbre de mi pueblo? Sí. Y digo, aylluypa kawsayninman. Lo mismo estoy copiando de aquí arriba. Ayllui kawsayninman, rurayninman, rimayninman hina. Todo esto me he copiado. Mira, ayllupa kawsayninman, rurayninman, rimayninman hinapunin. Me copié. Y luego le he puesto el porqué. Imaraykuchus. Imaraykuchus. ¿Qué dice? ¿Ya? Chay hinatam llaqtaypi papata llamk'aku. Así se trabaja la papa en mi pueblo. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, si se dan cuenta, ¿ya? Estamos utilizando siempre las mismas preguntitas que nos plantean para poder apoyarnos y dar una respuesta adecuada. Ya, si no nos estaríamos pues complicando la vida. Por eso, estimados, hay que apoyarnos con todo lo que estamos, con todo lo que nos preguntan. Esa es la idea, ¿ya? Creo que es Ayllupa. Aylluipa, sí, está bien. Aylluipa, puedo poner Aylluipa kawsayni imagina. ¿Ya? Che, mi che, wow, segundo para segunda. Un poco complicadito ya el texto, pero espero que ustedes se defiendan. ¿Alguna pregunta, duda, comentario aquí, estimados? Tapukuy kanchu manachu. Ima tapukuy laps kanchu. A ver. Kashanku. Profesor, disculpe, Kashanku, significado y Kamachikum, por favor. Ya. ¿Qué es cascanco? Y cama chico. Cama chico viene a ser a ordenar, mandar. ¿Ya? Ordenar, mandar. ¿Ya? Cascanco. ¿Dónde está cascanco? ¿Ya? Aquí está. Imaraykuchus, casca, pachamama, cascanco. Cascanco. Habían sido. Ahuichakuna, Huawankuman y Achache cascanco. ¿Ya? Solían enseñar, ¿ya? Podría ser cascanco. Esta es la traducción, solía, ¿ya? Este es el bloque 3, que vendría a ser uno de los bloques más complicaditos, tal vez, que ustedes van a encontrar, ¿ya? En el caso del Profesor, texto. Adelante, te escucho. como por ejemplo la vez pasada nos explicó que M de enfatizador y N de conjugaciones, pero en este caso yo estoy viendo la palabra yankanku con M, y no es ni enfatizador, y eso es lo que no estoy entendiendo, si pudiera explicarme. ¿Listo? Ajá, ¿Listo? ¿por qué está con M? ¿Por qué no está con N? Ya, según la norma de la gramática del quechua, ahora han cambiado. Ahora dice, se escribe, es una palabra raíz de llancay, ¿ya? Ajá, Entonces, cuando son palabras raíces, no se cambian. Hay algunas normas que han cambiado en el quechua. Por ejemplo, una de las palabras que ha cambiado es a ver, pongamos, ¿ya? Una de las palabras que ha cambiado es el tema de llancay, ¿ya? Esto. Porque normalmente, estimados, este término llancay, ¿ya? En el quechua era otro, pues. ¿Cuál era? Era pues llancay, ¿no es cierto? ajá, exacto. Entonces, ¿qué ha pasado esto? El ministerio, no sé por qué, ha cambiado estos términos, ¿ya?
Es lo que ha cambiado. Por ejemplo, como en el caso de Pichha. ¿Cómo se hablaba en Cusco? Decías pizca, ¿no es cierto? Tampoco existe una explicación clara de por qué ha cambiado. Por ejemplo, también en Cusco, ahora dices Julge, pero antes decíamos en Cusco Colge. O sea, son términos que han cambiado, estimados amigos. Creo que en una última clase vamos a avanzar esto. Sí, por Todo favor, esto es que sirve para escritura, ¿eh? Pero en claro. oralidad no, ¿ya? Para Sí, escritura vamos a profesor, avanzar. porque como vamos a tener examen de escritura, de hecho que en realidad vamos a tener menos puntos y en caso que no vamos a escribir, entonces sería importante que nos enseñe, por favor, ¿no? La escritura en la Vamos a última hacer clase. un taller antes, en el mes de septiembre, porque en octubre suele hacer la evaluación. Todo lo que es escritura, una semana haremos taller para que estemos claros de todo lo que vamos a hacer en la escritura, ¿ya? No se preocupen de eso, Es que estimados. Vamos, pasamos la oralidad. ¿ya? Ya pues, Por estimado, favor, creo lo que... comunica por el grupo, maestro. Ah, sí, no se preocupen, eso voy a comunicar a todos cuando hagamos el taller. ¿Ya? Porque en escritura hay varios que están dificultándose y queremos también aprovechar que para que tengan buena nota, pues, porque si no, ya saben que esa evaluación define bastante ahora, ¿eh? Muchos no se han nombrado, no se han asignado, muchos no han podido contratarse por esa situación de las lenguas originarias, ¿ya? Entonces, estimados amigos, con esto es el bloque 2. Hemos trabajado. Bueno, mañana será pues otro día más para trabajar y avanzar el siguiente bloque, ¿ya? Y tal vez el día miércoles más nos damos un poco más de repasito a algunas cosas, ¿ya? Profesor, quiero pedirle, por favor, si tuviera la amabilidad de en cada texto a realizarlo en castellano, su traducción. Tenga usted la bondad. Sí, Chachi, por favor. Ya, voy a arreglarlo más luego, ¿sí? Muchísimas ¿Ya? gracias, hermano. Ujú, ya. Ya, pues, estimados, entonces, desde mañana sí lo Ya, hacemos en ok, castellano más. gracias. Ya. Muy bien, estimados, creo que con eso esta noche terminamos y pues espero que hayan aprendido un poquito más el quechua. No cabanca pajarincama. Usa, ¿Ya? Pajarincama. 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 Hay un tuta ya, chachi. Ayintuta, ayintuta.